Les invito a que vayan en sus Biblias al libro de Levítico. Levítico capítulo 14. Muchos estudiosos, teólogos han clasificado como el tema central de Levítico. Es especialmente para el oficio de los sacerdotes, es donde más se recalca, ¿verdad? Cómo ellos tienen que ministrar al pueblo y cómo tienen que presentarlo y también enseñar a la congregación mediante su oficio cómo es que tenemos un Dios santo y digno de alabarle. Entonces en el libro de Levítico, hermanos, hay muchas leyes que Dios estableció para recordar que tenemos que ser un pueblo santo. Y hoy lo que vamos a ver es acerca de la purificación de un leproso. Vamos a ver gran parte de lo que Dios estableció para que se manejara correctamente una situación de lepra. Entonces, cuando un leproso cae en esa situación, la condición es dramática. A lo mejor en nuestros tiempos no entendemos tan claro qué tanto era el sufrimiento de esas personas. A lo mejor un paralelo de lo que pudiéramos, para darnos una idea en nuestros días, hermanos, es como si alguien tuviera VIH, tuviera el síndrome, el del SIDA. Y la sociedad, hermanos, estigmatiza a esas personas. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no hay cura para esa enfermedad. Si tú te contagias de una enfermedad de la cual pues no hay solución, no hay mejora, y sobre todo pues hay casos donde se empieza a manifestar el virus y se empieza a agravar, y por el conocimiento y más que nada yo creo que el desconocimiento de las personas acerca de esta enfermedad y su contagio, los estigmatizamos, los despreciamos. Estas personas, hermanos, viven en soledad generalmente y continuamente se les manifiesta un desprecio. Ellos hasta se les puede complicar el acceso a los medicamentos, el acceso al trabajo. Si hay alguien de recursos humanos que tiene una regla de decir ten cuidado con ese tipo de personas, y para eso se les hacen exámenes médicos a las personas y resulta que tú tienes SIDA, o sea, puedes incluso ser rechazado. Entonces es para que nos demos una idea, hermanos, pero transportémonos, hay que transportarnos, ¿verdad?, a esa época. Dice la Biblia de Estudio Mundo Hispano lo siguiente: la situación del leproso en la antigüedad era dramática, así que contraer esa enfermedad era una de las tragedias más terribles que podía soportar el ser humano en una sociedad y en su familia. ¿Por qué? Porque se aislaba completamente. Como no había cura, no había evolucionado tanto la tecnología, y en esa área de la medicina tenías que ser apartado para no contagiar. Ahorita veremos un poco esos detalles. Y piensa, si tú adquirías esa enfermedad, pues jamás volverías a reintegrarte con tus seres queridos. Pero había una situación, hermanos, y es lo que vemos en los capítulos 13 y 14 de Levítico. En específico el capítulo 13, Dios en su gracia y su misericordia instruyó a los sacerdotes para que ellos distinguieran entre una lepra y una enfermedad parecida a la lepra. Si tú eras, digamos, evaluado y en tu apariencia todos pensarían que tuvieras lepra, de todas formas te aislaban. Y después el sacerdote tenía que acercarse y analizar cómo evolucionaba en tu cuerpo. Pero piensen en lo siguiente, hermanos: ¿qué tal si a ti no te dio lepra, pero te salió una especie de llaga en tu cuerpo y te hizo parecer como alguien contagiado de esa enfermedad incurable, y todos los demás te aislaban, y dice, por si acaso? Entonces sería terrible, ¿verdad? Que tú no tuvieras lepra, sino que era algo temporal, y empezabas a tener todos esos pensamientos negativos. Yo en una ocasión, porque en los pasajes que me ha tocado predicar a veces hay situaciones de encuentros de Jesús con los leprosos, y algunos comentarios como William Barclay decía que en un leprosario hasta en la actualidad
las personas siempre tienen un sentimiento de culpa muy alto, a tal grado que se quieren suicidar. O sea, ellos no entienden porque a lo mejor adquirieron esa enfermedad sin querer. Entonces son muchos factores para que usted se dé cuenta cómo vivía un leproso en esa época. Y ya que estamos un poquito metidos, ¿no?, en la situación de una de esas personas, quiero, hermanos, que en este día veamos, como le quise titular al mensaje de hoy, la purificación de un leproso. Y vamos a ver dos cosas: requerimientos para restaurar a un leproso, qué es lo que se tenía que hacer, y también vamos a ver los requerimientos para si esa persona era pobre y a la vez era leproso. Entonces, en este día, hermanos, acompáñenme en la lectura de los primeros 3 versículos para empezar a ver, ¿no?, de qué se trata estas instrucciones y cómo las podemos aplicar hoy en día, porque ya la lepra no es muy mencionada, creo. Ya sabemos que hay cura, pero ¿por qué tenemos un pasaje como este? Y verdad, como nos dice Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, hermano. A mí me causó algo de tristeza cuando empecé a investigar y ver quién había predicado de Levítico 14. No encontré nadie, ningún sermón de este. Seguramente se han hecho referencias, pero me fijé en varias páginas y en varios predicadores que ordenan sus sermones por cita bíblica. No hay muchos que prediquen de Levítico, o sea, que sea su pasaje central. Pero esta mañana lo vamos a hacer. Entonces, con la ayuda de Dios, pues vamos a tratar de sacarle el mayor provecho. Dice así los primeros 3 versículos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará. Hasta ahí. Lo primero que tenía que ocurrir en la antigüedad es que el sacerdote saldría del campamento. ¿Y por qué tenía que salir? Porque en el capítulo 13, si usted voltea una página atrás, seguramente ahí tiene en el versículo 45 algo que Dios mismo prescribió para alguien que adquiriera la lepra. Fíjese, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. El cabello de su cabeza estará descubierto. Se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Entonces ahí podemos ver los detalles, porque era tan complicado vivir en ese entonces. Ni siquiera podías usar una ropa normal. Tenía que estar rasgada. Yo me imagino para que ellos pudieran ver los estragos en tu piel, porque es algo que afecta a la lepra, ¿verdad? Que sea tan visible de que tú estás contagiado. Y tenías que advertir, si alguien se quiere acercar, empezabas a gritar: tengo lepra, soy leproso. Algunos comentaristas dicen que también tenían pues no sé, una especie de cencerro, campanilla para hacer ruido. Los judíos de la información que encontré, ¿verdad? Pero estar principalmente fuera del campamento. Esto fueron pocos meses después de la salida de Egipto cuando se entregó este mandato. Entonces el pueblo de Israel se movía en tiendas y decían: si hay un leproso, ellos tienen que vivir afuera. Por eso este versículo 3 nos dice que el sacerdote saldrá fuera del campamento. Ahí es donde están. Él tiene que salir y lo tiene que examinar. Y fíjese lo que va a hacer. Este caso específico, hermano, es cuando ya se descartó una lepra que le va a causar la muerte, sino más bien es una transición donde dice: ya se curó. Este hombre solamente hay que hacerle un proceso para integrarlo al campamento. Y aquí empieza a describirlo, hermanos. O sea, si te dio lepra y por alguna razón la libraste, no te introducías tan fácil. Lo primero era que el sacerdote te examinara. Y fíjense ahí en la segunda parte del versículo 3: y si la infección ha sido sanada
en el leproso. Entonces el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo, para el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio, y soltará al ave viva en campo abierto. Se fija, hermanos, es algo curioso, yo creo, para nosotros, ¿no? Y yo creo que para todas las naciones que estaban alrededor de Israel. Si a mí me dio lepra y ya se me quitó, pues simplemente entro y abrazo a mi familia, pero ¿qué dice Dios? No, aquí no se va a actuar así. Necesito que hagan una especie de ritual y con estas instrucciones que les voy a dejar. Entonces ahí les deja todos los componentes, ¿no? 2 avecillas, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo. Tienes que tener un recipiente donde vas a utilizar para lavar esa ave. Algunos pensaban que se sumergía una de las aves, las otras pensaban que se le echaba esa agua para simbolizar purificación. Pero una de las aves tiene que morir. Y con esa sangre vas a rociar a la otra ave y también vas a rociar a la persona que ya se sanó de lepra. Todo esto, hermanos, a nuestra mente a lo mejor es extraño, ¿no? Pero piense esa escena, o sea, hasta ni es tan agradable, ¿no? Que haga calor y luego te estén echando sangre, no sé si venían hasta moscas, es algo grotesco, ¿no? O sea, porque tú veías, no sé cómo matarían a la ave, si le giraban el cuello, tronaban, la abrían y ver todo eso, contemplar, es algo, pues yo creo que impresionante si fuera tu primera vez, ¿no? Que lo contemplaras, algo así. Pero hermanos, esto es lo que pidió Dios. Aquí hay un número que en la Escritura todos los estudiosos y teólogos hablan que simboliza la perfección 7 veces. ¿Por qué 7 veces tiene que ser rodeado? Yo estaría conforme con una sola vez y ya, pero por 7 veces, 4, 5, 6, 7, yo creo que es para que quedaras bien salpicado. Entonces el 7, hermanos, recuerde que también le encargó Naamán a un leproso que se sumergiera 7 veces, ¿verdad? Aquel comandante del ejército de Siria, el profeta Esaú, le dijo a Naamán. Entonces, se fija, el número 7 es algo donde dice, es un número perfecto, y si Dios estipula eso es porque se va a purificar de manera perfecta. Si a ti se te quitó la lepra, o sea, tienes que hacer ese ritual. Y todo es al pie de la letra, hermanos. En el antiguo pacto todo era muy rígido. Las instrucciones que Dios daba se tenían que hacer al pie de la letra. Si no lo hacías, te podía pasar como Nadab y Abiú. Les decía, aquí se presenta este tipo de fuego, y ellos no sé dónde y cómo sacaron un fuego que para Dios le fue extraño y ahí los fulminó. Entonces todo esto se seguía al pie de la letra. ¿Qué más tenía que hacer el sacerdote y lo que tenía que experimentar? Fíjense en los versículos 8 al 12. El que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua, quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Al séptimo día se rasurará todo el cabello, se rasurará la cabeza, la barba y las cejas, todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua y quedará limpio. En el 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de un efa, que equivale a 7.3 litros de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, y 1/3 de litro de aceite. Y el sacerdote que lo declare limpio presentará delante del Señor al hombre que ha de ser purificado con las ofrendas a la entrada de la tienda de reunión. Entonces el sacerdote tomará uno de los corderos, lo traerá como ofrenda por la culpa con el 1/3 de litros de aceite, y lo presentará como ofrenda mecida delante del Señor.
¿Qué pasaba aquí, hermanos? Es un movimiento progresivo para ser incluido a la comunidad. A mí me llama la atención porque no fue solamente un día de rituales. Dice, no, tiene que durar hasta 8 días. Uno ya tendría ansias, ¿verdad?, de entrar y si pasaste muy mal, no sé, un año, meses, no sé cuánto tiempo duraste fuera del campamento sin tener contacto social y sobre todo con tus seres queridos, tendrías muchas ansias de regresar, pero Dios decía, no es necesario. Tenemos que hacer todo esto y que se tome en serio la purificación. La integración no es así tan instantáneo, ¿verdad? Y sobre todo se tiene que incluir un sacrificio, debe haber una víctima que muera por el pecado. Todos estos elementos que está mencionando aquí, hermanos, ya se han explicado anteriormente en los capítulos de Levítico y se refiere a que ese hombre o esa mujer que era integrado tenía que presentar ofrendas por la culpa, ofrenda por el pecado, una ofrenda de expiación, incluso una de gratitud, que se refiere a cuando habla de las cantidades que tiene que llevar de cereal, de semillas. Entonces, si tú eras un israelita y te dicen, pues te tenemos que integrar, se te quitó la lepra, pero tienes que traer todas estas prescripciones que ya nos han explicado. Entonces, es como todo el paquete de sacrificios que conocíamos, los presentas, son todos. Entonces tenías que arreglártelas para conseguir todo lo que Dios te estaba pidiendo. Si tú quieres ser integrado, no hay otra manera, no puedes saltarte nomás que haciendo todo eso. Entonces, hermanos, incluía gastar dinero. Tenías que, no sé, si yo pues tenía mi ganado, pero solamente tenía 10 animales, decían, pues no, ni modo, agarro 2, escojo los mejores, con esas prescripciones que no pasen de 1 año. No tengo ninguno de un año, pues vendo 2 y consigo uno de 1, me las arreglo para llevar todos esos elementos y todos esos 7 litros de cereal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, estaban presentes y se hacían cada vez. Nosotros no sabemos cuántos leprosos en la historia del pueblo de Israel o en el navegar ahí en el desierto que estuvieron caminando, tuvieron que hacer eso. Pero yo, perdonen que esto no dice en la Biblia, pero yo me imagino, ¿no?, que soy un sacerdote, estoy oficiando, ahí viene un leproso, no, yo voy al baño, es que eso está muy largo. Mejor ahí aviéntenselo ustedes, ahí regreso. Entonces era algo bastante trabajo, ¿no? Pero lo tienes que hacer y estar al lado de aquella persona que está presentando todo esto. 1, 2, 3, 4, 7, 8 días se acabó todo eso. Entonces, ¿qué ocurría, hermanos? Versículos 13 y 14. Todavía tenemos que dar más detalles. Fíjese. Enseguida degollará el cordero en el lugar donde degüellan la ofrenda por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario. Porque la ofrenda por la culpa, lo mismo que la ofrenda por el pecado, pertenecen al sacerdote. Es cosa santísima. ¿Se fijan? Entonces habían esos sacrificios que yo le comenté. Ya les había explicado. Si es ofrenda por la culpa, es esto. Si es ofrenda por el pecado, entonces, ¿qué tal si yo conseguí una lepra, pero no pequé? Bueno, sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Pero a mí la adquirí, siempre traté de ser un israelita justo, era piadoso, pero alguien se metió a mi casa y me contagió y terminé haciendo una ofrenda por el pecado. Entonces eso es hasta extraño, ¿no? Decir, qué raro, ¿no? O sea, no me salvo y tengo que llevar todas los elementos que Dios pide y los rituales. Que generalmente, hermanos, yo sospecho que, bueno, era algo que pasaba. Si usted lee el Antiguo Testamento, hay varios personajes que les da lepra por pecar. Es un castigo directo que Dios se los prescribió. Dijo, a ti te toca la lepra, por ejemplo, a la hermana de Moisés, Miriam. ¿Quién más? El siervo del profeta
Esaú. Entonces se fijan, Giesi se llamaba. Una vez que no quería recibir los obsequios de Naamán y que él los recibe a escondidas, le dice: la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Entonces yo creo que ese era un castigo generalmente, y esa cosmovisión la creían hasta los tiempos de Jesús. Si tú tenías lepra, a fuerzas es porque pecaste. Pero yo me quedé pensando, ¿qué tal si no? ¿Y por qué estoy presentando una ofrenda por el pecado? Porque también es una realidad, ¿verdad? Todos, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Fíjese, nos quedamos en el versículo 14, me parece, ¿verdad? El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Qué pasaba después de que degollaban esa ofrenda por el pecado y el holocausto? El sacerdote le ayudaba al mismo ex leproso, le decía: tú lo vas a degollar. Yo nomás te agarro el animal, tú córtale el cuello. Y con esa sangre te voy a poner poquito aquí en el lóbulo de la oreja derecha, en los pulgares de tu pie y de tu mano derecha. Entonces son cuestiones, hermanos, simbolismos que cuando alguien estudia, y déjeme primero que nada imaginarnos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Para un israelita, cuando veía ese tipo de rituales, sabía que era exclusivo y que ya se habían hecho en una prescripción que Dios le dijo a Moisés: cuando ordenes y santifiques y ordenes para específicamente el oficio de sacerdote, se hace eso. Entonces eso hizo Moisés con Aarón y sus hijos. A los sacerdotes eran los que se les hacía eso. Entonces uno recordaría, ¿no? Pues si ellos se van a consagrar a un ministerio, decía Spurgeon que la oreja es como simbolizando todo lo que ayuda como receptor para tu vida. Entonces todo lo que tenga que ver con recibir algo externo, tú te tienes que cuidar, porque ahora perteneces a Dios. No vas a estar escuchando cualquier cosa que no agrade a Dios, y también, o sea, no vas a ver cosas que no le agradan a Dios. La mano y el pie ya son cosas que tú utilizas para ministrar, o sea, uno recibe y el otro hace. Entonces ahora tus manos, tus pies, todo lo que simboliza cómo puedes servir a Dios y a su pueblo, también está consagrado. No lo vas a usar para tomar dinero mal habido, para hacer cosas que deshonran a Dios. Entonces perteneces a Dios y te tienes que comportar de una manera santa, porque Dios es santo. Entonces ahora como leproso dice: me están haciendo algo similar a un sacerdote. Entonces es como para recordar: tú perteneces al pueblo de Dios. Entonces tu conducta también tiene que seguir sometida a Dios y a sus leyes cuando seas integrado al campamento con los demás israelitas. Entonces, que un israelita, hermanos, experimentara una purificación similar al sacerdote, creo que seguramente le haría cobrar el sentido de pertenencia a su Dios santo. Yo pertenezco a un pueblo santo. Entonces lo mismo pasaba con un elemento que se menciona después. No se acababa ahí, hermanos, seguía el aceite de la unción. Fíjese los versículos 15 al 20, esto que también se hacía con los sacerdotes, se tenía que hacer con él. Dice: el sacerdote tomará también el tercio del litro de aceite, lo derramará en la palma de su mano izquierda. Después el sacerdote mojará el dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano izquierda, y con el dedo rociará del aceite 7 veces delante del Señor. De lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se ha de purificar, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el resto del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Déjeme hacer una pausa aquí. La expiación es
pues simplemente el pago, los teólogos en un diccionario teológico pueden encontrarlo como cuando se aplaca la ira de Dios. Entonces, si es una ofrenda de purificación, esta persona pecó y Dios está airado con él, pero lo único que va a hacer que se calme esa ira y que le permita ingresar a tener comunión con su pueblo es la expiación. Lo que va a aplacar, ¿qué es lo que va a aplacar? Todo ese ritual, la sangre, los elementos del aceite, todo eso. Ahorita más al final vamos a tratar de sacar aplicaciones, pero piense todo eso en la mente de un israelita. Creo que nos quedamos en el versículo 19. Luego el sacerdote ofrecerá sacrificio por el pecado, hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Y el sacerdote ofrecerá sobre el altar el holocausto y la ofrenda de cereal. Así hará expiación el sacerdote por él y quedará limpio. Entonces se fija, todos estos sacrificios y elementos son necesarios. Solamente así se aplaca la ira de Dios. Con una ofrenda por la culpa, por el pecado y también hasta una ofrenda de gratitud. Y ahí está, ¿no? Terminando el ritual. Hay sangre por medio, hay un sustituto muriendo en tu lugar. Es que el israelita siempre tenía que tener bien grabado en la mente. Tú no estás muerto pues solamente así nomás porque sí, es porque Dios es santo, el pecado merece la muerte y ese animal murió en tu lugar. Ahora sí puedes gozar de comunión. Y ahí se termina el ritual, ¿no? Más o menos ahora que lo hemos entendido, hermanos, hay una variante en los siguientes versículos. Y es de acuerdo, y es la segunda parte que vamos a ver de nuestro mensaje, requerimientos para un pobre. Porque nosotros no sabemos, ¿no?, qué tan costoso sería, ¿no? Piense una cifra, ¿no? Si yo me gastaba 5,000 pesos en eso, o 10,000, no sé cuánto. En todas esas ofrendas y todo lo que tenía que juntar, entonces pues lo conseguí, ahí está. O sea, a veces uno... Y me ha insistido un amigo, saca la visa y ya para que vengas y nos visites. Y anda, no, son como 6,000 y luego el pasaporte mexicano y anda haciendo uno cuenta. Pues como uno no tiene un salario como de millonario, pues la piensa, ¿no?, en ese tipo de cosas. Y ahora andan diciendo que en octubre me parece que va a subir como un 60%. Pero bueno, piensen eso, hermanos. Hay personas que se les complicaba eso. Y Dios, en su gracia y su misericordia, piensen en su persona, en lo que hay detrás de la mente de Dios, en su corazón. Y dice, yo no quiero que nadie se quede fuera. Esto es lo que yo pido, pero sé que es costoso. Sin embargo, soy un Dios flexible y soy un Dios que ama a su pueblo y quiere que nadie se quede en la posibilidad de volver a tener comunión. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso es un principio que podemos sacar para Dios. No siempre vemos, ¿no?, otros pasajes, digamos, paralelos. Se me ocurre como cerca de ti está la palabra de Dios. O sea, nunca estoy tan alejado de ustedes. Yo soy un Dios cercano, yo no soy imposible llegar. Si fuéramos musulmanes, hermanos, no sé si usted sabía, ellos tienen una serie de elementos para llegar al cielo, hacen muchas cosas. Entre ellos, de las cosas que se me hacen más difíciles, que dice que tienes que viajar al menos una vez en tu vida a la mezquita mayor. Entonces, imagínense, si yo tengo solamente el salario mínimo y tengo que viajar hasta allá por África y luego pagar un vuelo y hoteles y todo, es un dineral. Y luego regresar nomás para asegurar mi salvación. Pero Dios no es así, mire. Vamos a leer a partir del versículo 21. Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de un efa. Entonces aquí bajan las cantidades, es equivalente a 2.2 de flor de harina mezclada con aceite para hacer ofrenda de cereal, y 1/3 de litro de aceite.
2 tórtalas o 2 pichones según sus recursos. Uno será como ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. Aquí se intercambió, ya que pedía un macho y una hembra de los que iba a sacrificar como corderos, pero aquí dice no, son pichones o palomas. Entonces al 8º día los llevará al sacerdote para ofrecerlos por su purificación a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor. El sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa, el tercio del litro de aceite, y los presentará como ofrenda mecía delante del Señor. Entonces siempre ese elemento del cordero está ahí, pero yo creo que se necesita ver todavía en la lista y va a ver que sí cambió, ¿verdad? Otros 2 que menciona después. Pero hermanos, aunque son los mismos elementos, sigue siendo la misma esencia. Hay un sustituto muriendo en su lugar. Entonces ahora sí puede tener comunión. Hay distintas cantidades, pero todo tiene que hacer exactamente lo mismo que el otro leproso que sí tiene posibilidad económica. Son los mismos elementos en cantidades menores para que se purifique. Eso, hermanos, nos debe recordar de que hay un principio que siempre ha sido así hasta la fecha. Dios demanda santidad, Dios demanda a su pueblo que se purifique. Es más, si usted va a 2 Corintios, en el capítulo 7:1, el apóstol Pablo enseña esa misma esencia, porque tenemos un Dios que no cambia. Fíjese, dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siempre ha exigido eso, hermanos, Dios, santidad, limpieza, purificación, despojarnos de nuestro pecado, y siempre hay una víctima, hay ofrendas, son actos de fe que uno te tienen que costar en cierta manera, porque es como el rey David, ¿verdad? Que decía, yo no voy a presentar sacrificios que no me cuesten. No sé si recuerda aquella ocasión donde un personaje le quería regalar todo para aplacar la ira de Dios por un pecado que cometió él y todo el pueblo de Israel, y decía, yo te lo regalo con tal de que se nos calme todo este mal. Y David le dijo, no, yo no voy a presentar sacrificios que no me cuesten. Y eso es en la esfera del Antiguo Testamento. Es un acto de fe. Cuando realmente tienes fe, actúas y sigues todo al pie de la letra. Todo lo que Dios te pidió, sin excepción, lo traes exactamente. Y así es como logras purificarte. Fíjense, básicamente estamos repitiendo, ¿no?, todo lo que ya leímos. Pero ahora quiero, hermanos, que piense y tome el lugar de ese leproso. Y tratemos de aplicar cosas a nuestra vida. Versículo 25. Vamos a llegar solamente hasta el 32, pero vamos a continuar en el 25. Luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa, la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Eso mismo, hermanos, hicieron con tu vida. Dios te consagró. Si realmente viniste a los pies de Cristo, parece ser que nosotros olvidáramos esto. Se nos integró al pueblo de Dios, pero no sin antes purificarnos y dejarnos una especie de señal, de decir, ustedes son santos porque yo soy santo, deben de ser santos. Entonces, hermanos, es un buen domingo para recordar en las aplicaciones de que yo soy como ese leproso. No se te olvide que debes de guardarte en santidad. Debes de seguir purificándote del pecado, luchar correctamente con el pecado, despojarte del viejo hombre, revestirte del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque esa es la prescripción para todo hijo de Dios. Aquí en el antiguo pacto eran señales, sombra de lo que habría de venir. Entonces hubo una sangre que nos purificó, hermanos. Fíjense, nos quedamos en el versículo 26. El sacerdote derramará también el aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con el dedo de su mano derecha el sacerdote rociará un poco de aceite que está en la palma de su mano izquierda 7 veces delante del Señor. Después el sacerdote
pondrá del aceite que está en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la ofrenda de la culpa. Y el resto del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que ha de ser purificado, a fin de hacer expiación por él delante del Señor. El aceite, hermanos, pues sabemos que siempre en la escritura mayormente tiene una relación con el Espíritu Santo. Si ungían a un rey, por ejemplo, con aceite, era para que el Espíritu de Dios poseyera a esa persona y lo capacitara para liderar a su pueblo. Entonces es como si en todo este ritual Dios te purifica primero, te limpia de tus inmundicias, pero ahora el aceite te va a capacitar para mantenerte limpio. Y eso pasa con la vida del creyente, hermanos. Cuando nosotros tenemos una fe en Cristo Jesús, no solamente se nos perdonan los pecados pasados, presentes y futuros, sino también dice, ahora la diferencia de un cristiano, yo siempre le digo eso a las personas que no son creyentes. Tú y yo somos iguales, o sea, yo también peco. Solamente tengo una ventaja de que yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ayuda a luchar con el pecado, me contrista y me dice, hey, pídele perdón a Dios. El cristiano se arrepiente. El que no es creyente no se arrepiente. ¿Por qué? Porque no tiene esa obra del Espíritu Santo. Entonces quiero dejarle ese pensamiento, ¿no? Yo creo que es de algunas cosas que nos apunta el antiguo pacto a algo que sucedió exactamente en la cruz, hermanos. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, y después oímos sermones o tenemos lecturas del Nuevo Testamento, de la obra de Jesús, es eso, hermanos, aterrizado y sobre todo de una manera más efectiva. Es lo que pasó, hermanos, y es lo que pasa en tu vida y en cada uno de los que vienen a los pies de Cristo. Spurgeon, hermanos, este predicador de allá del siglo XVII, en un sermón, dijo lo siguiente: ninguno de nosotros debe querer ejercer algún oficio para Dios en medio de su pueblo hasta no haber conocido primero el poder que proviene de la sangre del Señor Jesucristo, que limpia, revive, refina y santifica. Y él también decía, eso se hace en tu vida cotidiana. No es algo para los pastores, para los predicadores, los evangelistas. No, es incluso si alguien se está haciendo una zanja, si alguien está detrás de un mostrador despachando, lo que sea que hagas, tú eres santo y vas a vivir para la gloria de Dios. Así tienes que pensar. Y todo eso que ocurre en un sacrificio para integrar a un leproso, fue con el fin de hacer expiación. Eso mismo hizo Jesús en la cruz. Y lo más sorprendente, hermanos, es que es disponible para todos. A mí me bendice mucho este pasaje y otras instrucciones que también en la ley mosaica de Moisés se ponían esas dos divisiones. Esto es lo que Dios pide, pero si eres pobre, haz esto otro. Entonces yo puedo ver que Dios hace inclusión de todos, tiene un corazón generoso y quiere asegurarse que todos entren en la plenitud del gozo de formar parte de su pueblo, de su reino, ¿verdad? Está disponible para todos. Es como aquella analogía, no sé quién lo habrá inventado, pero tal vez usted la haya escuchado. A veces explicamos así la fe. Tú puedes tener demasiada fe, pero la tienes puesta en alguien que no te va a defraudar. Es como si hay un lago congelado y hay alguien que tiene muy poca fe en el hielo y piensa que se va a quebrar. Entonces él, con su poca fe, está avanzando, yo creo hasta gateando. Y está con tanto temor porque dice, mi fe no alcanza tanto, yo no creo que este hielo me vaya a aguantar. Entonces está ahí bien temeroso y bien lento, pero cruzó el lago porque él avanzó por donde el hielo sí estaba grueso. O sea, aunque él tuviera miedo y tenía poca fe, estaba en un lugar seguro, estaba depositado en una parte donde el hielo era grueso.
Pero ocurre lo opuesto. Hay personas que tienen mucha fe y dicen, no, este hielo sí me aguanta y yo me arranco y hasta corriendo y así dando pisotones. Pero él está pasando por un lugar donde el hielo está delgadito. Aunque él tiene más fe que aquel que fue gateando, pero la puso en un lugar que no le va a sostener. Se quiebra y hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces, esto lo quiero utilizar, hermanos, porque creo que incluso Spurgeon mismo decía, ¿verdad?, que Dios, cuando entiende su soberanía, hasta los mismos grados de fe que se les dan a las personas son distintos. Piensen lo siguiente, hermano, ¿por qué habrán cristianos más consagrados unos que otros? Piensen George Mueller, ¿por qué alguien sí le creía a Dios y oraba por los alimentos cuando tenía 100 chamaquillos ahí esperando y no había nada en la cocina? Pero él decía, no, yo confío en Dios, nunca me ha decepcionado, vamos a darle gracias por los alimentos y ahorita van a llegar. Y los cocineros ahí, yo creo que ya perdió la cordura y conocemos esa anécdota tan famosa que se aparece a la puerta ahí de sus orfanatos un chofer de un camión y dice, esta leche se me va a malograr porque se descompuso el camión y de que se eche a perder, mejor se las doy a sus niños. Y después llega el panadero con una historia similar. Entonces yo me quedo pensando, ¿por qué hay cristianos que tienen tanta fe? ¿Por qué hay creyentes que tienen una vida más consagrada? ¿Por qué hay quienes más confían en Dios? Ese es el paralelo, es la aplicación que yo quiero que consideren, hermanos, en este día. Nuestros grados de fe son distintos. Yo a veces quisiera confiar más en Dios, pero lo poco que tengo, si lo deposito en Dios, eso va a ser suficiente. Hay personas que les cuesta mucho trabajo pensar que Dios los puede perdonar. Decir, no, yo tengo tantos pecados, ni me puedo acercar. Ahora que me explican en la Biblia cómo funciona previamente la salvación, que es un acto de fe, que debe haber quebrantamiento en el corazón, que tienes que ser pobre en espíritu, yo jamás he sido así. Yo veo cómo personas lloran, quebrantan y sienten que literalmente se están yendo al infierno y voltean a Cristo como su última esperanza, pero yo no me siento así. Yo creo que esa es una especie de pobreza espiritual. O sea, porque dice, yo no tengo tanta fe, yo no tengo tanto que ofrecer a Dios, pero lo poco, hermanos, que usted tenga, póngalo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque esto es el único medio por el cual se justifica y se santifica. Fíjese en los versículos 30 al 32. Entonces ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones según sus recursos. Ofrecerá lo que pueda. Uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto junto a la ofrenda de cereal. Así el sacerdote hará expiación delante del Señor en favor del que ha de ser purificado. Esta es la ley para el que tenga infección de lepra, cuyos recursos para su purificación sean limitados. Entonces, hermanos, a fin de hacer esa expiación, todos tenemos la posibilidad para Dios. Dice, nadie se puede quedar de afuera si realmente quiere integrarse al pueblo. Tal vez, a lo mejor, algunos dijeran, no, ese sermón es defectuoso, no nos explicaste bien todo, no, ahí me quedaron dudas, se me da que no aplicaste bien, pero si hay algo que es bien claro aquí, hermanos, que yo sí puedo ver, es la intención de Dios de incluir a todos sin excepción. Eso es más que claro, hermanos, quédese con eso. La pobreza a lo mejor la podemos ver en muchos sentidos, en la habilidad, en los recursos, el tiempo que usted tiene. Yo he pensado, de tantas cosas que pensé, yo dije, hasta el IQ puede ser eso, porque yo le dije a mi esposa, ¿cómo quisiera tener el escritorio de MacArthur? Dicen que ya falleció, ¿verdad? Pero dicen que tenía un escritorio redondo y tenía como 12 comentarios bíblicos abiertos y ahí se ponía a estudiar. Y tenía una capacidad de estar sentado hasta 10 horas y él no se aburría, no se cansaba. Entonces, como que hubiera querido tener esa capacidad y esos recursos. Es un dineral tener un comentario en físico, hermanos. Entonces, yo no tengo eso. Yo tengo una capacidad
de interpretar la Biblia como otros predicadores que han habido, ¿verdad? Pero lo poco que tengo, quiero ponerlo a los pies del Señor. Y sé que eso es suficiente. Y le invito a que usted también piense lo mismo. Tal vez usted diga, yo no soy un cristiano súper de esos que andan allá arriesgando su vida para entrar a Corea del Norte y echar Biblias allá, o no sé, pero piense lo poco que usted tiene que traerlo a los pies del Señor para, primero que nada, decirle, quiero esa expiación. Esta es mi fe, aunque defectuosa, aunque es pequeña, pero confío en lo que dice tu Escritura. Quieres incluir a todos. Tú eres un Dios que no quiere dejar a nadie afuera. Entonces recíbeme con esa pobreza. Tal vez yo no he sido un creyente como tú lo has prescribido y quieres, ¿verdad?, que seamos semejantes a Jesús. Todavía me falta mucho. Pero ahí tiene algo que pensar, ¿verdad? Si yo pudiera tener más fe o si fuera más humilde para orar y tener un corazón más quebrantado, lo traería delante de ti, pero la verdad es que ni eso tengo. Yo difícilmente me quiebro, ¿verdad? A veces al leer las Escrituras porque ni las entiendo a veces o me desespero y me quiero ir, no paso tantas horas orando, pero lo poco que tengo quiero traerlo delante de ti. Y sé, hermanos, que Dios va a honrar eso. Al ser incluidos en su cuerpo, ya tenemos plenitud. Eso nos basta. Y yo creo que ahí empieza también la madurez. Hay muchos elementos que a lo mejor no hice hincapié, pero me hace pensar por qué en esa lista de cosas donde le pedían 2 avecillas, una madera de cedro. La madera de cedro me recuerda a la cruz. Es un sacrificio, pero si usted recuerda, hay 2 avecillas, una que queda viva y la otra la mataron. Todo eso son cosas que apuntaban, por ejemplo, a Jesús, a Barrabás. Aquel ladrón que sí merecía estar en la cruz, pero quedó libre, se fue y Jesús fue el que murió. Entonces eso mismo pasó, o sea, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y cuando usted tome los elementos, recuerde, yo era esa ave que tenía que morir, pero quedé libre porque alguien murió en mi lugar. Alguien derramó la sangre que a mí me pertenecía. Yo tenía que haber aplacado la ira de Dios. Y por como soy, lo que dice la Escritura es que solamente en el infierno y viviendo por una eternidad y nunca jamás salir, así es como aplacaría yo la ira de Dios. Pero alguien la aplacó en mi lugar. Y nosotros sabemos que fue Jesús, ¿verdad? Considera, hermano, hermana, que estás aquí, si tienes lepra o algo parecido. Porque uno pudiera decir, no, yo ya no tengo lepra, yo ya fui curado de eso, pero tal vez tienes un pecado y te ha restado comunión con Dios y no puedes tomar a gusto los elementos porque también conoces, ¿verdad? Que no se tienen que menospreciar, tenemos que tener cuidado. Como enseñaba Pablo en Corintios, ¿verdad? Algunos hasta han dormido por menospreciar la cena del Señor. Se han enfermado, han tenido consecuencias porque viven en pecado y llega un domingo como este donde vamos a celebrar la cena del Señor, pero yo no estoy a cuentas con Él, sigo pecando deliberadamente. Pero a ti en específico te digo, tal vez tú eres como un pobre que no has podido ni luchar bien con tu pecado, pero no olvides, Dios te quiere integrar. Dice, tu poca fe dámela. Y vuelve a tener comunión conmigo. Yo soy un Dios que quiere recibir a todos. Te quiero integrar y que vivas en comunión. No quiero que estés todavía ya alejado, lamentándote y pensando, ¿no? Esto es injusto lo que me pasó. O sea, el que tuvo la culpa fue Adán y Eva, ¿no? Yo heredé el pecado desde que nací. Pero dice, hay esperanza. Y solamente es a través de Cristo Jesús. Estamos en este día, hermanos, para recordar que somos llamados a vivir en santidad.
El pecador es llamado al arrepentimiento para ser integrado al cuerpo de Dios. Déjeme leerle una última cita y acompáñeme ahí, vaya a Romanos capítulo 3. Yo quería continuar, ¿verdad?, con la serie de Romanos. Vamos apenas en el capítulo 2, pero digo, si no entendemos bien los elementos del Antiguo Testamento, Romanos se puede complicar, y yo creo que al llegar a pasajes como este van a ser más claros. Yo espero que le cobre mayor sentido a estos versículos 24 al 26, que los hemos escuchado yo creo incontablemente. Fíjese, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea Dios, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Todo eso pasaba con el leproso. Te justificabas por la fe. Si hacías todos esos elementos es porque confiabas que es lo único que te puede traer comunión con Dios. Y así pasó. Y esa misma sangre sigue disponible para ti y para mí, para venir todos los días y purificarnos delante de Dios y decir, yo quiero tomar dignamente los elementos y recordar que vas a venir y quieres una iglesia santa. Entonces, vamos a entonar, hermanos, un himno. El himno 100, después vamos a tomar los elementos y seguir reflexionando.